En un mundo que va demasiado rápido, hay historias que nos invitan a sentir y pensar. En Nada Personal nos tomamos el tiempo para escuchar, para cuestionar, para sentir. Entrevistas, debates y análisis que te van a movilizar. Nada Personal. Un programa conducido por Anabela Messina. Bienvenidos, bienvenidas. Sí, estamos acá en Ecomedios, esto es Nada Personal. 7 minutitos pasaron de la 1. Un día que está lindo, está soleado, 14 grados 2 de sensación térmica, pero está agradable para poder hacer planes al aire libre, para poder disfrutar de este fin de semana, que para algunos es un fin de semana largo, por suerte, porque el lunes es feriado para algunos, otros seguimos trabajando, por supuesto, pero siempre está bueno poder planificar, organizarse. Dicen que va a estar bueno en cuanto al tiempo todo el fin de semana, así que siempre es lindo hacerse una pasadita por las plazas, al aire libre, disfrutar, como decíamos con María Esther, ¿sí? de rica comida típicas de esta semana de mayo, como el locro, los pastelitos, ¿por qué no? Y claro, ustedes saben, estamos atravesando una situación, o al menos es lo que se está viviendo desde aquí, y se está observando crítica en cuanto a lo que está viviendo Bolivia allí, con una crisis bastante severa, muchas manifestaciones en las calles, muchos cortes de ruta, bloqueos, desabastecimiento, un país que está atravesando una de sus peores crisis en los últimos 40 años, con una inflación interanual que superó ya el 14%. Nosotros un poco vemos estas cifras y a lo que vivimos nos quedan bastante lejanas, pero realmente quienes están allá están sufriendo y mucho, sobre todo por lo que es la escasez del día a día, ¿no? De los alimentos que faltan y que, por supuesto, están generando muchísimas complicaciones para los ciudadanos que están saliendo a las calles. Ya hay 4 personas que fallecieron, hay más de 150 personas detenidas. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Bueno, la renuncia del presidente allí en Bolivia. Realmente la situación es bastante crítica. Vamos a estar en contacto con un periodista desde allá para que nos actualice, por supuesto, la situación de lo que se está viviendo. Pero además, esta es la semana de mayo, como decíamos, ¿no? Una semana que ha marcado lo que somos como argentinos, la identidad de nosotros, ¿no? En lo que fue la Revolución de Mayo, ese 25 de mayo de 1810, ese primer gobierno patrio que ha entablado y establecido, ¿no? Lo que fue la ruptura en principio con lo que éramos, el virreinato del Río de la Plata. En ese momento así nos conformábamos en cuanto a esta sociedad. Lo cierto es que queremos ver eso, ¿no? Darle una mirada de la actualidad a ese momento histórico, y por eso también vamos a tomar contacto con un historiador para que nos pueda dar cuenta, ¿no?, de
qué pasó en ese momento y cómo influye todo eso que pasó en la historia con la actualidad. Vamos a hacer una breve pausa, nos conectamos y ya venimos. Y ahora sí, estamos ya en contacto con Tomás Battaglino, él es historiador y a quien le vamos a preguntar cómo podemos hacer una mirada actual de lo que pasó en esa semana de mayo de 1810. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes. Hola, Anabela, ¿cómo están por ahí? Bien, todo bien. Contanos, ¿qué tenemos que ver o reflexionar sobre lo que pasó allá en 1810, con una semana que fue muy convulsionada, con muchas situaciones que para lo que fue en ese momento fueron decisivas, ¿no?, para la conformación de ese primer gobierno patrio, como así lo llamaban? Ahí te estamos viendo. Bueno, yo creo que tenemos ahora de cara a este 25 de mayo, que hacer dos cosas, dos grandes tareas. Primero, hay que hacer un trabajo grande con los más chicos para poder hacer que todo el aprendizaje sobre este 25 de mayo, que tal vez en nuestra época lo teníamos más de manera memorística, buscar las formas para que la historia les pueda llegar. Y después nos debemos, para los más adolescentes y los más grandes, nos tenemos que sumar una profunda reflexión sobre qué significó este 25 de mayo, ¿no? Que ahí sobre eso los historiadores nos hemos peleado mucho para discutir los sentidos del 25 de mayo, si fue una revolución, si nos queríamos independizar de España, si no, si fue una revolución inconclusa. Me parece que de cara al 25, que tenemos todo este fin de largo, me parece que es una linda tarea que tenemos los argentinos de empezar a decir, bueno, ¿qué tenemos que rescatar de ese espíritu de estos hombres y mujeres de mayo? ¿Y qué son las tareas pendientes de lo que empezaron a discutir en ese cabildo abierto, que empezaron a discutir de qué modelos de país, hacia dónde teníamos que ir? Bueno, ¿qué de esos debates nos siguen acompañando hasta hoy? Yo decía, ese momento es bastante decisivo para la conformación o para la identidad y el sentido de pertenencia que tenemos como argentinos, ¿no? Te veo con la escarapela, se empezaron a fundar o a armar, ¿no? Todos esos elementos que más adelante nos terminaron de conformar como nación. Bueno, y es interesante pensar este comienzo del siglo, que pasaron tantas cosas en esta ciudad de Buenos Aires y en todo lo que en ese momento era este virreinato del Río de la Plata, ¿no? Empezando porque poquitos años antes de la Revolución de Mayo tenemos estas invasiones inglesas en las que uno puede leer ahí el testimonio del heroísmo de estos vecinos que le tiraban agua caliente, que logramos justamente acá, que estábamos el confín del Imperio Español, o sea, éramos la colonia ya por el fin del mundo, pero de repente había un pueblo que logró expulsar al ejército más grande de ese momento en el mundo.
Entonces ya ahí hay algunos elementos, ¿no? Desde las invasiones inglesas que nos empiezan a hablar de, bueno, pero nosotros hay algo que nos puede unir, por eso acá esto lo de Escarapela. Hay algunas cuestiones que a los cordobeses, a los porteños, a los mendocinos y a los salteños hay algo de identidad, de arraigo, y me parece que el germen se da en las invasiones inglesas. Este primer gobierno patrio de 1810 es un avance hacia ahí de un largo camino, ¿no? Porque a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que ellos tuvieron 5 añitos de guerras civiles y ya lograron conformar un Estado, nosotros tuvimos casi 70 años de discusiones, de sangre entre hermanos argentinos, hasta poder más o menos imponer y lograr que tengamos el país como lo conocemos hoy, que todos tengamos este símbolo. El 25 de mayo, ese recuerdo, parece que tiene que ver con cómo nos pensamos, cómo pensamos en esta Argentina que es tan joven, pero que es una Argentina que el 25 es como de estas fechas fundantes, ¿no? Y que por eso me parece tan importante retomar los debates que tenía Saavedra, Moreno, Belgrano, qué tenía cada uno para decir. Retomemos esos debates porque son muy actuales, seguimos, ¿no? Pensándonos como país en la línea en la cual estaban pensando en cada uno de ellos, ¿no? Estos que fueron decisivos para la conformación de este gobierno, Saavedra, Belgrano, Paso, digamos, un montón de referentes que pensaban un modelo de país, un modelo de nación, y que hoy se vuelven a retomar. Y en eso, mira, yo cuando era más chico, yo siempre decía, para mí Moreno y Castelli son los grandes héroes de esta revolución, porque uno cuando lee, por ejemplo, el plan de operaciones de Mariano Moreno, que después hay todo un debate entre los historiadores si realmente es oficial o no ese documento, pero uno cuando lee la línea de Mariano Moreno hay que hacer una revolución a fondo, hay que cortar todas las relaciones coloniales con España de manera rápida, de manera decisiva. Hay que hacer un plan de gobierno, un plan que incluya la creación de industrias propias, un plan proteccionista en lo económico. Cuando uno lo lee a Castelli, el plan que tenía para devolverle tierras a los pueblos originarios, para generar un desarrollo regional. Bueno, era realmente, de nuevo, uno puede volver a traer esos debates a hoy. Pero hay otra parte, si se quiere, como otra dimensión, que tal vez ese morenismo y esas ideas de Moreno se quedaban un poco muy en la provincia de Buenos Aires. Claro. Hubo muchos historiadores, incluso Alberdi, por ejemplo, que un poco lo que decía ya es, bueno, ¿hasta qué punto esta Revolución de Mayo no es la revolución de Buenos Aires sobre las provincias? Y ahí se ha escrito mucho, y acá en esto del clásico debate morenistas y saavedristas, yo creo que si le debemos algo a este grupo de Saavedra, que fue el grupo que 1810 tenemos la primera junta de gobierno, pero muy poquito tiempo después, 1811, arman esta junta grande, dicen no hay gobierno patrio sin las provincias. Ahí es importante el rol que tuvo el Dian Funes, que fue un cordobés que por mucho tiempo fue rector, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Córdoba, que ya la Universidad Nacional de Córdoba para 1810 ya tenía 200 años. O sea, hay una cosa que el interior en ese momento y la imagen de federalismo, bueno, hay una parte que Saavedra y otros grupos dentro de esta revolución también es interesante traer. Por eso, en esto de que a veces pensamos mucho en la lógica de la grieta, pero tanto el grupo del saavedrismo como del morenismo, y ni hablar del rol de Belgrano, que más allá del debate intelectual fue a poner el cuerpo en el Alto Perú con mujeres muy valientes como Remedios del Valle para detener el avance español. Bueno, entre las palabras y entre justamente las armas se logró forjar esta Argentina que tenemos hoy. Me parece que es lindo recuperar qué pensaba y qué hacía cada uno de estos grupos. Es interesante esto que estás diciendo, Tomás, porque muchas veces ha resurgido esta discusión entre centralizar toda la atención en Buenos Aires, tener en cuenta las provincias en lo que es la reconstrucción como país, y siempre ese debate genera tantas peleas, tantas pujas, bueno, unitarios y federales, ¿no? A lo largo de la historia de nuestro país hemos tenido esos debates permanentemente y creo que hoy siguen vigentes. Y siguen vigentes y el 25 de mayo, si se quiere, a ver, uno puede ver un nene en Salta o en Tierra del Fuego dibujando el cabildo y el cabildo porteño y hablando de los sucesos que ahí pasaron.
pero me parece que hablar del 25 de mayo es hablar de este proceso que sí, tiene una gran parte en Buenos Aires, pero el 25 de mayo también nos habla de este periodo independentista que es tan rico, claro, que tiene que ver esto con figuras como San Martín, que en su momento él tomó el cargo de un correntino, pero que después fue gobernador de Cuyo, la actual provincia de Mendoza, de San Juan. Básicamente uno tiene que ver el rol de Güemes, que desde hace poquito tiene su feriado y lo estamos homenajeando, y cada vez se está haciendo una reconstrucción sobre figuras como la de Güemes y la de Macacha Güemes, su hermana, que también fue una mujer muy importante en esta independencia nuestra. Me parece que en este camino que hay que transitar, hay que intentar pensar en que el debate no tiene que ser tanto, bueno, cómo nos peleamos o nos organizamos entre nosotros, sino cómo construimos una unión nacional para revalorizar todos esos momentos de nuestra historia que hacen grande a nuestro país, a nuestra patria. Por eso me parece que está bueno en estas fechas patrias justamente el momento de la celebración, porque seguramente en tu historia de vida también es así. El 25 de mayo es celebrar, es el acto escolar, es juntarse con la familia a comer locro, a comer pastelitos, es básicamente ese momento en el que a veces es en la calle, en los festejos populares. Me parece que eso, este año mundialista, claro, eso es importante. Qué lindo eso, porque digo, las tradiciones, mantener esos ritos también nos define como sociedad. Esto que hablábamos antes, ¿no? Bueno, es la época de comer los pastelitos, a mí me gusta de membrillo, a vos de batata, el locro sí, el locro no. Digo, también en las comidas, también en esos rituales y en esas tradiciones nos define, nos da una identidad, ¿no? Y todo viene de esa época, de ese momento. Y en esto de la identidad, me parece que lo interesante del 25 de mayo como fecha, más allá de este debate que podemos tener los historiadores, si fue revolucionaria, no, si efectivamente los protagonistas querían rápido independizarse de España o no, más allá de ese debate, ya en 1811, en la Plaza de Mayo se construye la Pirámide de Mayo y empieza a celebrarse un año después, empiezan a haber festejos en esa plaza. Que al principio sí, tal vez eran festejos de ciertos vecinos de la élite porteña. Pero ya, por ejemplo, para 1813, que se da la asamblea del año 13, que es la asamblea que, entre otras cosas, establece el himno nacional. Ya para 1812, ya Belgrano ya había flameado la bandera. Ya para 1813 se instala la escarapela nacional. Y en 1813 se da algo que también es muy importante, que es la libertad de vientres. Básicamente, el comienzo del fin de la esclavitud. Uno ya puede ver en las fuentes que ya para esa época hijos de esclavos liberados, iban a la plaza a festejar. Y el 25 de mayo era como una excusa de tener una fiesta para celebrar. Y esto en Buenos Aires, pero en todo el país también. Hay una fuente muy linda de Luis Bernet, que fue el gobernador argentino en las Islas Malvinas a finales de 1820, poquitos años antes que fueran usurpadas, y está escrito cómo el 25 de mayo llegó a celebrarse en Malvinas. Entonces, cuando uno ve todos esos datos, como ya muy poquitos años después que suceda, ya era una fecha que hacía que desde las Malvinas hasta el norte de nuestra patria se celebrara esta fecha. Bueno, es lindo, me parece, seguir esa tradición y ese legado. Y los colegios hacen mucho en esto. Vos mencionabas, ¿no? El acto escolar, los chicos que se disfrazan o que dan cuenta, digamos, de esos momentos, de esos espacios, con los personajes típicos de esos momentos que los podemos reconstruir a partir muchas veces de pinturas, de relatos, ¿no? Y que siguen trayendo a nuestra actualidad ese gran momento para la Argentina. Y creo que es lindo también que en las escuelas en los últimos años, y me parece que acá, no sé, por ejemplo, a mí me pasa mucho que con mis alumnos, todos me dicen, cuando empiezo a hablar del 25 de mayo, como dice el capítulo de Samba, por ejemplo, ¿no? En el último tiempo han habido otros insumos que permiten llevar otras discusiones con los más chicos sobre este 25 de mayo. Sobre qué rol ocupaban, por ejemplo, las mujeres, que es muy distinto por ahí los actos que teníamos nosotros de, listo, la mujer allá de dama antigua en un segundo lugar, o la guatera nomás y listo, sino que en los últimos años hay como una especie de recuperación, de revalorización, o por lo menos de preguntarse, ¿y por qué las mujeres tenían este lugar en la sociedad? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué algunos sí accedían a la educación y otros no?
¿Por qué tenían que estar vendiendo esto, mazamorra o eran los aguateros determinadas personas? ¿Qué? ¿Había esclavos en esa época? Claro. Bueno, me parece que todos esos debates son interesantes y la escuela es uno de los lugares en donde vamos formando esa identidad. Y el 25 de mayo me parece que es esta fecha que nos ayuda a abrirnos la cabeza a debates, porque vos lo decías al principio, el 25 de mayo nos abrió preguntas que hasta el día de hoy han pasado más de 200 años, pero tenemos que desarrollarnos mirando al puerto en Buenos Aires o mirando a las provincias. Tenemos que integrarnos más a la región o nos tenemos que integrar menos. Tenemos que desarrollar industria nacional o dedicarnos al comercio exterior y exportar cosas. Son preguntas que hasta el día de hoy no están resueltas y me parece que siempre es bueno volver a estos debates que tenían en esa época para pensar el país que viene. Tomás, ¿cómo decidiste vos este camino de estudiar historia y de repensarnos? Digo, porque es tan lindo, ¿no? Poder un poco reconstruir nuestros pasos para poder pensarnos hacia adelante. Yo siempre digo, la historia es eso, ¿no? Nos da las herramientas para pensarnos hacia el futuro. Sí, la verdad que es una profesión tan linda la historia. En mi caso, de muy chico, yo a los 15 ya empecé a participar en las Olimpiadas Nacionales de Historia, que es un evento muy lindo que organizan desde la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, y es una oportunidad para que chicos y chicas de todo el país podemos estar ahí compitiendo, aprendiendo de historia. Entonces ya desde ahí muy chico, que le agradezco mucho a mi profe de historia del colegio, a Vale Jost, que me inculcó esa pasión por la historia. Y bueno, un poco desde mi carrera universitaria, ahí en la Universidad Nacional de Córdoba, y ahora me mudé hace poco a Buenos Aires y sigo trabajando en escuelas, trabajo también de guía turístico. Me parece que a mí que hay una parte de la historia que yo disfruto mucho de poder justamente transmitir estos debates y sobre todo nosotros, siempre yo insisto en esto de que cuando vemos la historia argentina, tenemos una historia muy joven todavía, ¿no? Somos muy chiquitos como nación, ¿no? Somos muy chiquitos como nación, digo. No sé si chicos como nación, jóvenes, me parece que es la mejor palabra. Claro. Uno puede ver la historia argentina y dice, no sé, uno ve la edad de Mirta Legrand, que se hace esto de todos los chistes, de todo lo que vivió, y la verdad que nuestra historia nacional son más o menos 2 Mirtas, ¿no? Entonces, claro. Hay una cosa que aprender de nuestra historia es para mí muy importante para seguir fortaleciendo que la Argentina en esto de este lugar chico, periférico en el mundo, tenga un lugar más central. Qué importante eso, ¿no? Insistir con los chicos en la escuela, de volver y una vez, cada vez al año en estas fechas, retomar estos debates, estas discusiones que son importantes porque, insisto, ¿no? Nos definen como tales. Y vos decías, bueno, se viene el Mundial y estamos todos con la bandera, el gorro, la vincha. Bueno, todo eso también nos hace, ¿no? Formar parte de lo que pasó en ese momento, que veíamos a la gente en las calles, que veíamos esa efervescencia, en esas reuniones donde se debatían qué hacer, qué no hacer, si cortamos por completo con España, si no cortamos por completo. Digo, también en este momento, en la previa al Mundial, se ve todo esa efervescencia. Sobre todo porque la historia del 25 de mayo es tan mundialista. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo los que defendían al virrey Cisneros decían como agitando, ¿y dónde está el pueblo? ¿Y el pueblo dónde está? Como diciendo, acá ustedes son muy pocos, pero del otro lado lo tenían, no sé, un French y Beruti, que por ahí en la primaria nos enseñaban que bueno, que estaban repartiendo escarapelas de manera tranquila, pero cuando uno lee la fuente y reconstruye, ve que en realidad habían organizado lo que ellos denominaban la Legión Infernal, que era básicamente un grupo armado y que decía, no, acá se va a respetar lo que están diciendo ahí adentro del Cabildo, que vamos a empezar un proceso no de independencia, porque no se discutía eso en 1810, pero sí de un gobierno en el que el virrey ya no va a estar más. Y cuando uno ve eso, bueno, tiene algo de nuestra identidad, esto de un grupo de personas impidiéndole al otro
entrar a votar. O sea, ahora dentro de poco son las elecciones de mi club de fútbol, y me parece que es un poco así como se sigue recreando esto de cómo funcionan a veces nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser argentina. Ya desde nuestra propia génesis está eso presente. Totalmente. Tomás, gracias por este espacio, por darnos la posibilidad de repensarnos, ¿no? Como país, de tener una mirada actual de lo que pasó allá en 1810, que pasaron muchos años, pero que sigue presente en estas discusiones y en estos debates. Te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias, Anabela. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Claro que sí, a celebrar el próximo lunes, que es feriado, como te guste, en las calles, en casa, con algo rico, pero siguiendo estas tradiciones argentinas. Abrazo fuerte. Abrazo, muchas gracias. Estábamos hablando con Tomás Battaglino, él es historiador y nos ayudó a pensar y a repensar justamente qué fue lo que pasó allá en 1810, pero que sigue tan presente, marcándonos la identidad de lo que somos, de los argentinos. Y ya estamos a la 1:31, sí, pasó un minutito de la 1:30, estamos acá en Ecomedios, reflexionando, pensando, y ahora no te vayas, porque te voy a contar una historia de lo que va a pasar hoy a beneficio de una fundación muy importante. Ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Las voces que importan, las historias que merecen ser contadas. Seguimos acá, en Nada Personal, con Anabela Messina. Hacemos una pausa para escuchar las voces que valen la pena escuchar. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierran. No me ves pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así.
Acá seguimos en este sábado 23 de mayo, un sábado muy especial porque hoy se va a celebrar una cena solidaria en el Hotel Faena, todo a beneficio de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático. Y ahí en esa cena va a cocinar nada más ni nada menos que el gran Francis Mallmann, uno de nuestros grandes chefs de la Argentina, y todo va a ser justamente a beneficio de esta fundación que hace un trabajo enorme con tantos y tantos pacientes en una casa que tienen en el barrio de La Boca, donde llegan allí muchos pacientes de todo nuestro país, donde encuentran la atención, el lugar donde quedarse, la contención, y también pueden vivir en esa casa mientras dure la espera de un trasplante o mientras dure también sus tratamientos. Y por eso estamos en comunicación con el presidente de la Fundación, Horacio Asís. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, Anabela. Muchas gracias por la deferencia de llamarme. Horacio, ¿cuántos años trabajando por este espacio, por este lugar donde tantos y tantos pacientes sienten como su casa, su familia y también el lugar donde pudieron salir adelante? Y exactamente desde hace 29 años que se formó la Fundación como una silenciosa respuesta ética a las demandas de tantas personas gravemente enfermas y carecientes, ¿no? La mayor parte, por no decirte todos, vienen de distintas provincias del país. No tienen recursos propios, no tienen obra social, no tienen subsidios, no tienen nada. Vos los ves llegar con su dolor, con su pena y con su enfermedad. De todas las edades y hoy en día de todas las enfermedades, porque uno, ¿cómo haces para cerrar el corazón a algunas enfermedades? Lo que comenzó siendo para el trasplante de hígado, que es en lo que yo trabajé muchísimos años de mi vida. Yo ya tengo 71 años y empezó cuando yo era un médico joven dedicado a la asistencia de pacientes. Y bueno, vienen, les damos el alojamiento, la comida, los remedios, la ropa, el sostén educativo en la escuela domiciliaria oficial que tiene la Fundación, sala de rehabilitación, consultorios médicos, odontológicos. Es decir, todo aquello que uno le gustaría tener si tuviese la necesidad que cada uno de estos pacientes tiene, ¿no? Qué lindo escuchar a los pacientes, porque ahí es donde se ve todo este trabajo de tantos años, Horacio, cuando sienten que caminan por eso, el pasillo de esa casa que es enorme y que hay que mantener, y por eso la necesidad de hacer este tipo de eventos solidarios, ¿no? Cuando ves el agradecimiento de tantos y tantos pacientes de todo el país, porque ahí llegan de todo el país para justamente atenderse en los distintos hospitales de nuestro país, uno, me imagino que a vos en lo personal decís, bueno, el trabajo está hecho, ¿no? Mirá, yo soy un afortunado porque cuando vos trabajás en una obra como esta, uno siempre recibe mucho más amor del que fue capaz de dar. Y la verdad es que yo pude terminar de consolidar mi personalidad médica, personalidad en el sentido de sentirme cabalmente médico gracias a todos estos pacientes, porque habitualmente en el ejercicio profesional uno se ocupa de cosas que son estrictamente técnicas, necesarias por supuesto. No voy a menoscabar lo que es el ejercicio profesional, pero ¿y qué pasa en el antes y el después? ¿A dónde llega la medicina cuando un paciente está lejos de su casa, no tiene dónde dormir, no tiene agua caliente, no tiene qué comer? Cuando ves tantos chicos que te miran con los ojitos, viste, asombrados de que van a comer al mediodía y a la noche porque eso en la casa no existe. A ver, no conmoverte frente a eso, no poner lo mejor de uno, probablemente es una actitud incomprensible. Hay que tener en claro algo. Nosotros sabemos perfectamente, yo le digo a las personas más jóvenes de la Fundación, nosotros no vamos a solucionar el problema.
pero por lo menos vamos a trabajar para que exista el alivio al puñadito de personas que nos necesitan y que acuden a nosotros. Te sigue conmoviendo, Horacio, es inevitable, ¿no? Y ¿cómo no me va a conmover? Tuve la felicidad de hacer esta obra junto con un grupo de personas y muchas veces en el medio de reprocharse por qué no dedico más tiempo a mi familia, pero ¿sabés qué? Mi familia estuvo muy compenetrada siempre. Tengo 2 hijas médicas, con lo cual, y un hijo que hace ciencia política, pero las 2 chicas médicas fueron las que reafirmaron que el camino fue doloroso para todos, pero que fue un camino válido. Y entonces, bueno, hace 29 años que estoy en ese edificio, que era un edificio en ruinas, que me lo dieron por 90 años. Había pertenecido a Líneas Marítimas Argentinas, que era una empresa de marina mercante, que había quebrado, y quedó ese edificio donde eran galpones, donde arreglaban los motores de los barcos. No tenía luz, no tenía gas, no tenía agua. Hoy hay 45 habitaciones, 120 camas, todos los servicios que, bueno, cuando visitaste la fundación los viste, y eso fue gracias al amor de un montón de personas que creyeron para poder ver, porque está bien, uno prometía que lo iba a hacer, pero de esa promesa, por más convicción que uno tenía, tengo el eterno agradecimiento de las personas que ayudaron, donando materiales, donando dinero, y que de alguna manera nos están ayudando a que no tengamos que anunciar de que la fundación no puede seguir adelante. Hay que Porque seguir. como te podés imaginar, sí, está difícil, es muy difícil, hay que pagar la luz, el gas, el agua, hay que alimentar a las personas, hay que pintar, ¿viste qué lindo que está? Está hermoso. ¿Viste? Qué de lindo hecho, lugar. Estuve en la sala de rehabilitación, que también está recién terminadita. Sí, terminada de pintar, porque a mí me gusta que esté todo limpio, que esté todo pintado. Es decir, hacer por el otro lo que uno esperaría que hicieran con uno. Claro. Es decir, no ofrecer algo que a uno no le agrade, sino todo lo contrario. Porque eso también es lo que puede generar la pertenencia de todas las personas que nos visitan. Horacio, y no es sencillo. No es nada fácil en estos momentos que estamos atravesando tan complicado, ¿no? Para tantos argentinos y mucho más para las fundaciones que trabajan por los demás, ¿no? Contanos qué se va a vivir hoy. Y hoy es como que se me vienen un montón de cosas a la memoria, ¿no? El gesto de hoy, puedo decir, un amigo como el señor Francis Mallmann, por el cual tengo muchísimo respeto y sobre todo tengo mucha gratitud, que es una persona muy grosa, perdóname el término, ¿viste? Es un tipo único, no solo en su talento, sino en su humanidad. Por ejemplo, Francis vive en La Boca, tiene uno de sus restaurantes en La Boca y muchas veces pasa y toca el timbre para ver cómo estamos. Claro. Bueno, es que se va a vivir una cena hecha por este señor chef a beneficio de la fundación en el Hotel Faena, que también generosamente pone las instalaciones. Mirá que no es fácil seguirle el tren a Francis, viste que hace fuegos por todos lados. No, él ya nos contó que va a haber fuegos por todos lados, y sí, comida por todos lados. ¿Y sabés qué es lo más lindo de todo? Yo soy un poquito más grande que Francis y tengo 71, pero es ver a una persona con tanto mundo y con tanto talento hacer esto desde el corazón, emocionarse, ponerle tanta garra como si estuviese jugándose su prestigio. Y la verdad es que hace todo esto por un montón de personas cuyos rostros no conocen. Claro. Y eso es lo lindo, Horacio, de esto, de que hay muchos trabajando por otros tantos que no conocen, pero que necesitan mucho, y ahí está el corazón de todo esto. Y además
con la posibilidad que ha generado vos también, de ir, más allá de abrir las puertas de esta casa, pero también de acercar a Francis Mallmann a este espacio, a esta fundación, y permitirle también, que es lo que nos decía, la posibilidad de ayudar, porque a veces, viste que hay que tender puentes, a veces hay gente que tiene ganas de hacer por otros y no sabe cómo y dónde. Y él encontró ese lugar, ese espacio, la fundación, gracias a vos, y está haciendo esto que le gusta también, ¿no? Cocinar para los demás. Bueno, vos sabés que muchos de los encuentros valiosos de la historia de la humanidad se realizaron alrededor de una mesa. Sí. Con un poco de pan. Sí. Yo nunca voy a dejar de agradecerle hace 12 años, cuando medio cara dura me acerqué a la esposa de Francis Mallmann, para decirle que yo no podía llegar al señor Francis Mallmann si ella me podía ayudar. Me dijo, ¿para qué? Y le conté en qué estábamos. Y eso fue en un aeropuerto, y a las 24 horas la secretaria del señor Mallmann me llamó y combinamos para encontrarnos. Y tenías que ver, él era como una persona, era como un chico. No podía creer lo que veía. Y rápidamente, puso manos a la obra. Empezó a convocar cocineros discípulos de él, a que cada uno hiciera un emprendimiento. Y lo que muchas veces él se ha perdido es la parte más conmovedora de todo esto, que con lo que él ha generado se han podido realizar la compra de prótesis, se han podido realizar cirugías. Se le ha podido brindar la oportunidad a esas personas insignificantes que son tan importantes en la vida, porque la verdad, sin el otro, la vida no existe. Totalmente. Es así. Esperamos que hoy sea una gran noche, que puedas disfrutar vos y todos los que vayan al Hotel Faena, que es hermoso, así que los invitamos para que puedan ir, para que se sumen a esta cena solidaria, que puedan ver en acción, como decíamos, al gran Francis Mallmann, que promete varios platos y todas exquisiteces. Insisto, no solo uno va a disfrutar, sino que además sabe que va a tener la posibilidad de ayudar a tantos y tantos pacientes que, como nos decías, Horacio, no tienen posibilidades, pero que en este espacio sí las tienen. Y sobre todo que, ¿sabés? Yo nunca me canso de decir lo que es uno el que debe ser el cambio que desea para el mundo. A ver, por más que vos me digas que va a ser una tarea que uno no va a poder alcanzar ese resultado soñado, es uno el que tiene que ser ese cambio. Y después, yo siempre conservo la alegría de que algún día me vengan a informar que ya no hace falta más el hogar de la fundación. ¿Por qué? Porque ya nadie lo necesita. Ese va a ser el día más feliz de mi vida. Claro, pero mientras tanto a seguir trabajando con todo el empuje y con toda la emoción y el corazón que le pones, que es muchísimo desde hace tantos y tantos años, y que por eso llegaste hasta este lugar. Bueno, sin lugar a duda debe haber sido por la generosidad de un sinnúmero de personas que las atesoro en mi corazón, aunque de muchos ya no puedo ni siquiera acordarme el nombre, pero que en la cosa cotidiana siempre estuvieron cuando hubo una necesidad. Y creo que el pago de todo esto ha sido embellecer la vida de cada uno. Y darles vida, porque el darles la posibilidad que se curen, que tengan un espacio, un lugar, a veces es el mejor remedio. Sí, no te quepa la menor duda. Así que yo les agradezco de corazón. Te puedes imaginar que es una situación no habitual en mi vida, de que alguien se detenga a pensar en la fundación, hacer una nota, visitar. Yo lamentablemente no pude estar en la nota que ustedes realizaron en la fundación, porque en ese momento me estaban haciendo un estudio médico que yo no podía postergar. Estamos charlando ahora. Y sí, además
Además, Oriana, viste, con toda su juventud. Es divina. Sí, claro, le pone un empuje muy grande y me hace acordar en algún sentido, si bien era yo un poco mayor en ese momento, pero era muy, muy joven y con todos los miedos trataba de convencer a todo el mundo de que valía la pena. Y fue así, hubo que hacerlos creer para poder llegar. Y así lo hiciste, y mira todo el camino recorrido. Horacio, vamos a volver a invitar a todos para que vayan al Faena hoy a la noche. Decinos el horario, los que quieran sumarse. El horario, bueno, es en el restaurante El Mercado del Faena, en Puerto Madero. A las 20 horas estamos todos citados y los espero con los brazos abiertos. Claro que sí, vamos a invitar a todos los que nos están escuchando para que se sumen, vayan al Faena, 20 horas, van a comer rico gracias al gran chef Francis Mallmann, pero además van a ayudar a muchos pacientes a que sigan adelante con sus tratamientos allí en el hogar de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático. Horacio, te mando un abrazo fuerte, fuerte. Gracias por todo lo que haces y cómo lo contás. Bueno, te mando un abrazo del alma. Gracias. Abrazo grande. Estábamos hablando con Horacio Asís, él es médico y además presidente de la Fundación de Argentina de Trasplante Hepático, y se va a celebrar una cena solidaria justamente para poder seguir recaudando fondos para seguir trabajando en esa fundación donde llegan tantos y tantos pacientes para poder seguir adelante con los tratamientos que a veces se hacen tan complejos y tan complicados. Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde, pero antes queremos actualizar, como les decía al comienzo, lo que está pasando en Bolivia, un país atravesado por la crisis, un país con muchas protestas en la calle, y estamos en contacto con Alberto, él es periodista allá en Bolivia. Alberto, buenas tardes. ¿Cuál es la situación hoy en las calles de La Paz? ¿Cómo estás? Muchas gracias, un saludo, buenas tardes. Gracias por preocuparse por la situación de nuestro país. Le comento que desde horas de la madrugada de este día sábado, el Gobierno Nacional de Bolivia ha instalado un llamado operativo corredor humanitario con el objetivo de despejar las vías bloqueadas de acceso tanto de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro hacia La Paz. Ya van más de 6 horas de operativo y se están realizando fuertes enfrentamientos entre civiles que bloquean y protestan y que además piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, con policías y militares que están recorriendo las carreteras tratando de habilitar las vías. ¿Siguen los enfrentamientos en las calles en el día de hoy entonces? Siguen los enfrentamientos en las carreteras, ya no en el centro mismo de la sede de gobierno o la casa presidencial, sino un poco más alejado, porque el gobierno, como le decía, ha instaurado un plan, un operativo de intentar desbloquear las vías. Y es lo que se está en este momento. Varias carreteras del país hay enfrentamientos entre policías militares con la sociedad civil que está bloqueando. ¿Cuál es la situación en La Paz, en la ciudad? En este momento en la ciudad de La Paz hay una tranquilidad, podemos decirlo así, ya no de marchas y bloqueos, porque el ejército y la policía han salido a desbloquear algunas vías que están obstaculizando en La Paz, pero el conflicto mayor en este momento se está realizando en las carreteras. Hay policías heridos, hay civiles heridos, producto de algunos enfrentamientos que se han generado. El objetivo principal del gobierno es habilitar las vías para que ingrese alimento, oxígeno, combustible a la ciudad de La Paz. Mientras que incluso se habla de que los campesinos han tomado como rehén a un oficial de la inteligencia militar de Bolivia, y que a través de un comunicado grabado por un teléfono celular por los mismos campesinos, ha empezado a circular en redes sociales, donde él pide al presidente de que le salven la vida porque están intentando supuestamente ejecutarlo, si es que no liberan a los presos, a los campesinos que están presos, y si es que el presidente no renuncia. ¿Cuántos campesinos y cuántas personas están detenidas? Se hablaba de 4 muertos, no sé si esto creció en número.
Dentro de las personas que están detenidas, se habla de por lo menos 30, que algunos se han sometido a lo que se llama acá en Bolivia un procedimiento abreviado, y han aceptado su culpa, aceptando 3 años de sentencia, pero que la ley boliviana lo absuelve fuera de prisión por este término de años. Dentro de las personas que han fallecido, se ha podido, de alguna manera, un comunicado oficial del Ministerio de Salud, de que han sido producto de daños colaterales, es decir, que no se han registrado dentro de los enfrentamientos. Por ejemplo, una ciudadana extranjera que necesitaba llegar a un hospital y producto de los bloqueos no pudo, falleció en el trayecto. Claro. Lo mismo un señor que estaba bloqueando, que es el de los ponchos rojos, dentro de la etapa de bloqueo, hubiese resbalado, cayó, golpeó la cabeza y también falleció, pero no durante los enfrentamientos. Otras 2 personas de la misma situación también han fallecido de esta manera. No se han registrado personas que hubiesen perdido la vida durante los enfrentamientos, pero sí se han registrado personas lesionadas o heridas que han recibido algunos disparos de perdigones o que los cartuchos de gas se les ha llegado a su humanidad, y lo mismo a los policías que le han llegado también piedras u otros objetos contundentes, ¿no? ¿Qué está pasando en el día a día en Bolivia? La crisis económica está afectando y mucho a los ciudadanos, y entiendo eso está motivando toda esta crisis que están viviendo en las calles. Sin duda, como referencia, yo le puedo decir, geográficamente Bolivia está dividido por Oriente y Occidente. El Occidente es donde hay mayor conflicto, que es La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, y el Oriente, estamos hablando de Santa Cruz, Beni, Pando, que no hay este tipo de problemas como se están registrando en los lugares mencionados. Por ejemplo, en Santa Cruz el precio del kilo de pollo está a 17 bolivianos, lo que llegaría a ser $2.5. Mientras que en la ciudad de La Paz, por los bloqueos, tanto en La Paz, Cochabamba, Potosí, y no llegan los productos o no llega el pollo, se ha estado mencionando que ha estado más de $10 el kilo de pollo en la ciudad de La Paz. Carísimo. Esto es lo que está afectando a la economía producto de los bloqueos, y no sabemos cuándo va a terminar todavía, porque como le digo, la intención del gobierno es despejar las vías y poder llevar la tranquilidad, pero hay una férrea oposición de los campesinos que siguen haciendo frente a la policía y evitan de que avancen en este llamado corredor humanitario para despejar las vías. ¿Cuál es la postura del presidente? Entiendo que hicieron algunos cambios dentro del gabinete, pero como nos contás, ¿no? Siguen las protestas pidiendo su renuncia. Se hicieron algunos cambios en el gabinete que no ha surtido efecto alguno dentro de los campesinos, porque en un mensaje presidencial rodeado por algunos ministros que son parte de su gabinete, fue contundente y dijo que no va a negociar o no va a obedecer a grupos subversivos o vándalos. Esto ha llamado incluso más a una reacción en contra del gobierno, a sentirse de una manera ofendidos los mismos protestantes, y ahora tampoco ellos quieren negociar y están en el afán de poder de alguna manera exigir la renuncia del presidente, ¿no? En principio hay reuniones políticas, hay movimiento en el día de hoy, digo, más allá de este operativo, ¿no? De liberar estos corredores, ¿hay algún tipo de respuesta por parte de la política? No hay ninguna reacción ahorita de la parte que se manifiesta exigiendo la renuncia del presidente como para sentarse en un diálogo. Lo han advertido durante varios días y han dicho de que no se van a sentar a negociar y que la única solución que puede pacificar al país es la renuncia del presidente. Y podemos ver hoy mismo lo que están haciendo, digamos, enfrentarse a militares y policías con piedras, con petardos, y mantener la postura que ellos tienen, que es una postura bastante radical, a 6 meses de haber sido posesionado el gobierno nacional, ¿no? Alberto, gracias por tu tiempo, por actualizarnos esta situación tan crítica que está viviendo allí nuestro país vecino como es Bolivia, en las calles, con tantas situaciones críticas que estamos viendo desde acá, desde Argentina. Te mandamos un abrazo fuerte y esperamos que pronto esto se pueda resolver. Bueno, muchas gracias y agradecido también con ustedes, con el pueblo argentino siempre preocupado por nuestra situación, y esperamos también nosotros que pronto se resuelva. Abrazo fuerte. Estamos hablando con Alberto Pérez, él es periodista allí en Bolivia.
actualizándonos lo que está pasando en las calles de La Paz, pero también en las periferias, ¿no? Que en estos momentos, a raíz de un operativo policial, se están viviendo enfrentamientos con los campesinos que siguen reclamando la renuncia del presidente de ese país. Bueno, llegamos a las 2 de la tarde, 2:01 nada más. En este sábado 23 de mayo, un sábado que arranca un fin de semana largo, porque el lunes es feriado para muchos, algunos otros tenemos que seguir trabajando, pero sí programando lo que va a ser un fin de semana frío, pero agradable, con solcito, para poder disfrutar, para hacer algo afuera, que siempre viene bien, ¿no? Viene bien captar algo de vitamina D, como nos dicen los médicos, ¿no? Así que siempre hace un plan al aire libre que está bueno. Ahora hacemos una breve pausa. No te vayas, porque tenemos más acá en Nada Personal. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo, la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Detrás de cada noticia hay personas. Y aquí, en Nada Personal, esas personas tienen mucho que decir. Los sábados de 15 a 17 con Anabela Messina, donde la información se encuentra con la opinión. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Acá seguimos en Nada Personal, pasaron 4 minutitos de las 2 de la tarde, este sábado 23 de mayo. Y hoy quiero contarles un tema que realmente muchas veces está en discusión, está en debate, pero en determinados sectores, ¿no? Y es el tema de la salud reproductiva. Hay una nueva píldora que redefine justamente lo que es la anticoncepción de emergencia, esto que muchos conocemos como la pastilla del día después, que viene justamente a dar respuesta a esas situaciones complicadas de embarazos no deseados, de embarazos no buscados,
y que necesitan tener una respuesta, una solución. Y por eso estamos en contacto con una médica ginecóloga. Ella es Marisa Labovsky. ¿Cómo estás, Marisa? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿De qué se trata esta nueva pastilla que dicen que viene a revolucionar la anticoncepción en nuestro país? Bueno, en principio, un poco lo que vos decías, las píldoras de emergencia mal llamadas del día después, y esto es algo que aprovecho para remarcar, porque cuando uno dice la píldora del día después, suena que la tiene que tomar el día después. Sí o sí. En realidad esto no es así, la tiene que tomar en el mismo momento, ¿sí? La píldora de emergencia es una píldora que se utiliza en emergencia, es un plan B. Falló el plan A por cualquiera de las cuestiones que puede fallar, ya sea porque no se usó correctamente, porque no se usó, porque las circunstancias se dieron así, porque me olvidé de tomar pastillas, más de una pastilla, y entonces no estoy tranquila, porque se rompió el preservativo, porque fue una situación de abuso o violencia. Por cualquiera de las cuestiones, la píldora de emergencia es un plan B, y esto también es importante porque es un método muy efectivo, no tiene prácticamente contraindicaciones. De hecho, la que teníamos hasta el momento, el levonorgestrel, es de venta libre. Esta también podría hacerlo, pero no es venta libre en este momento, y se puede utilizar, pero no es un método tan seguro como los que usamos habitualmente. Por eso esto tiene que quedar claro, no es que no me cuido y uso esto como método. Es un plan B, es de emergencia. Me falló el plan A, uso plan B. Eso es muy importante recalcarlo, porque los métodos anticonceptivos los conocemos, si querés los podemos repasar, pero esto no es que es un método anticonceptivo, sino que es un plan B ante una situación no deseada. Es un método anticonceptivo porque va a evitar la concepción, que eso Claro. es el concepto a grandes rasgos de anticoncepción, es evitar la concepción. Esto lo podemos hacer con métodos de barrera, lo podemos hacer con métodos hormonales, lo podemos hacer con métodos intrauterinos, tenemos un montón de opciones. Y hay algunas que son más efectivas que otras. Algunas son más efectivas porque no dependen de la paciente, se las colocamos los profesionales de la salud, y el método tiene en su uso real de la vida cotidiana como en el uso perfecto la misma falla. Claro. Y otros métodos requieren, como las pastillas, de la toma diaria. Pero no hay 100% efectivo, ¿sí? Ni siquiera la ligadura tubaria y la vasectomía son 100% efectivos. Entonces tenemos plan B, por ejemplo, y es sumamente importante que la paciente lo conozca y lo tenga a disposición. Y repito, no llamarla píldora el día después, porque tiene que ser del mismo día. De hecho, a las pacientes que usan solo preservativo, nosotros recomendamos que tengan la píldora de emergencia, y ahora hablamos de la diferencia de estas dos, en la billetera. La tengan a mano. Cuestión de que sucede el accidente y disponen de la píldora inmediatamente. Y esa es cuanto más efectiva puede ser. ¿Por qué? Porque estas píldoras retrasan o inhiben la ovulación. ¿En qué vos decís, pasa la emergencia, ya sea o porque se rompe el preservativo o porque me di cuenta de que no tomé las pastillas anticonceptivas en tiempo y forma, o lo que suceda, en ese momento lo tengo que tomar? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque no es que tengo que dejar pasar unas horas, eso es fundamental aclararlo. Cuanto antes, mejor. La diferencia, y ahí vamos puntualmente a esta nueva píldora, es que la de levonorgestrel, que es la venta libre, la que está a disposición al 100%, que no necesita receta, tiene una efectividad de hasta 72 horas. Digamos, si han pasado hasta 3 días, estoy a tiempo de tomarla. Y esta nueva, lo que tiene es una ventana de 5 días. El folículo va creciendo hasta que se rompe, ¿sí? Y ahí se produce la ovulación, y la diferencia es que esta pastilla es efectiva retrasando o inhibiendo este proceso hasta más tarde, hasta que el folículo está casi por romper. En cambio, la de levonorgestrel es de un folículo más pequeño, o sea, dentro de las primeras 24 horas
cualquiera de las dos es súper efectiva y a medida que nos alejamos del momento del accidente, esta nueva pastilla tiene una ventana de 5 días. O sea que si la paciente que viene al consultorio nos dice que tuvo el accidente hace 4 días, por ejemplo, o 3 días, bueno, es mejor recomendarle esta pastilla que la tradicional que utilizamos del levonorgestrel. ¿Esta nueva pastilla la tiene que recetar un médico? ¿Uno puede ir a la farmacia y comprarla? ¿Cómo es? No, ahora necesita receta de médico, sí, requiere la receta del médico. A diferencia de la de levonorgestrel. Pero prácticamente funcionan igual, no tienen contraindicaciones importantes, no le va a hacer daño, puede ser tomada, autoadministrada tranquilamente por la paciente en estos casos de emergencia, no le van a traer ningún problema para la salud, así que la tienen que tomar con absoluta tranquilidad. ¿Cuáles son una toma? Claro, ¿cuáles son los principales miedos? Porque decís, bueno, en cuanto a posibles síntomas a futuro o consecuencias en la salud. No, ninguna. Lo único que va a pasar, como con la de levonorgestrel en general, básicamente es que le va a cambiar la fecha de menstruación. Porque claro, puede pasar que se la adelante, que se la retrase o que sea en el mismo momento. Esto va a depender de en qué momento estaba de su ciclo la paciente, ¿sí? Si estaba por ovular, si ya había ovulado, entonces esto va a modificar a veces los patrones de sangrado, pero eso no es un problema para la salud. Al mes que viene se va a volver a ordenar, ¿sí? No es un problema. Y también se puede tomar más de una. De hecho, tuvo un accidente, tomó la pastilla, y si vuelve a tener un accidente, tiene que volver a tomar otra pastilla, porque no es que esto lo va a cubrir, no es una anticoncepción a largo plazo, es de emergencia y es para puntualmente esa situación. O sea que, claro, en cada una de esas situaciones que tenga esos accidentes posibles, digamos, hay que volver a tomar esta pastilla, no es que tiene un efecto que perdura. No, es por esos días. Y eso es importante, también la OMS nos dice que la toma repetida de la anticoncepción de emergencia en general no es un problema para la salud. Lo que nos sirve es para tener una alarma de que esa paciente no se está cuidando bien. Y entonces la toma de muchas veces pastillas de emergencia no es que le va a traer un problema de salud ni le va a hacer mal, de hecho preferimos que lo haga antes que no lo haga, claro, pero tenemos que rever la anticoncepción de esa paciente porque algo no está funcionando y va a fallar. ¿Qué recomendación se da en materia de anticoncepción? Digo, más allá de que cada paciente obviamente que elige la manera que más le gusta, pero ¿cuáles son las opciones que tienen hoy las pacientes para poder cuidarse? Las opciones son un montón, por suerte, y nosotros hablamos de asesoría. Los americanos y los ingleses hablan de consejería, pero es una asesoría, porque nosotros no damos consejos, nosotros asesoramos. La asesoría en anticoncepción consta a grandes modos, para hacértelo fácil, en 3 pasos. Un primer paso, que escuchamos lo que la paciente necesita, que esto es sumamente importante y tenemos que escuchar de verdad, empáticamente. Darle la información que la paciente requiere. Hay guías internacionales, está la de la OMS, bueno, que acabamos de irnos aparentemente de la OMS, lo que no quiere decir que nosotros los profesionales de la salud sigamos usando los criterios de la Organización Mundial como guías. Nosotros tenemos nuestra guía propia, pero está basada en esa. Y también hay criterios del CDC, de los ingleses, bueno, más o menos son parecidos todos. En función a las que la paciente requiere y cuáles son sus condiciones. Condiciones quiero decir, si tiene una enfermedad, si fuma o no fuma, si, no sé, si consume otra medicación, si cualquier otra condición que tenga, en función de esos datos que nos da la paciente, le ofrecemos los métodos. Yo los divido, porque me parece más didáctico, en métodos de larga duración y de corta duración. Y por supuesto los de barrera, que eso solo está el preservativo femenino, masculino, y son los que protegen de las infecciones. Eso, la ideal es acompañar cualquier otro método, ¿sí?
O sea que no solo se puede, por ejemplo, tomar pastillas anticonceptivas, sino que también en caso de tener relaciones sexuales no constantes, también es necesario usar un preservativo. Sí, o no con una pareja estable o con parejas abiertas, etcétera, circunstancias. Sí, porque lo único que va a proteger de las infecciones de transmisión sexual es el preservativo. Así que nosotros sugerimos siempre doble método, ¿sí? Claro. Y dentro de los métodos los dividimos. A mí me gusta esta división, hay muchas, hormonal, no hormonal, intrauterina, pero métodos de corta duración y métodos de larga duración. Los de larga duración son los que no dependen de la paciente, son los métodos que colocamos los profesionales de la chip, salud. Por ejemplo, que se colocaba. Implante, claro. Exactamente, que llaman chip, y los DIU. Tanto el DIU de levonorgestrel como el de cobre. Esos son de larga duración, ¿por qué? Porque duran más de 3 años, te diría que más de 5 hoy, porque ya el implante se aprobó por 5 y los DIU entre 5 y 10 años, depende cuál. Y son independientes de la voluntad de la paciente, eso hace que sean más efectivos, ¿sí? Y los de corta duración, que son las pastillas, los inyectables, los parches, los anillos, que su efectividad no es que no sea buena, es buenísima, pero depende de la paciente, ¿sí? Con respecto al tema de las pastillas, ¿no? Muchas veces o muchas pacientes dicen que tienen efectos adversos, o al menos en su organismo les genera algún tipo de reacciones o síntomas más allá de la pastilla. ¿Esto sigue estando presente? ¿Ustedes lo siguen recomendando? ¿Hay cambios, porque en los últimos años evidentemente avanzaron en la conformación de este tipo de anticonceptivos? Mira, básicamente los trabajos científicos en general no demuestran ni que engorden, ni que adelgacen, ni que cambien el humor, ni que modifiquen la libido. Siempre hay cuestiones personales de cada uno de nosotros que frente a distintos medicamentos le pueden traer algún problema o no, pero así a grandes rasgos los beneficios superan los riesgos, ¿sí? Claro. Disminuyen el sangrado menstrual, disminuyen el dolor, sobre todo en pacientes que pueden tener alguna patología como la endometriosis, le evitan que esta enfermedad progrese, protegen del cáncer de ovario, de endometrio y de colon, el de ovario a más de 10 años de tomarla, con lo cual estamos hablando de que no hace falta tomarla poco tiempo, cortar, volver. Lo que sí, después hay cuestiones personales. Lo que uno está viendo hoy en día es que las redes sociales difunden un montón de información que no está científicamente validada, incluso a veces profesionales de la salud, y las pacientes escuchan esto y un poco que lo creen o lo autocreen, y entonces después es muy difícil discernir si es realmente algo que sucede o no. Por lo tanto, uno lo toma igual. Si la paciente viene y me dice, a mí me disminuyó el deseo, me cambió el humor, y bueno, perfecto. Tenemos muchas opciones. Claro. No es que hay una pastilla. Tenemos distintos estrógenos, distintas progesteronas o sin estrógeno. La pastilla de emergencia es una pastilla sin estrógeno. Lo que puede tener el único riesgo importante de las pastillas, que es la trombosis, y que es muy insignificante, o sea, la mortalidad por trombosis es menor que la que podés tener en un accidente en la calle, en bicicleta, en cualquier otra cosa puesta en contexto. Así todo, hay pacientes que tienen contraindicado el estrógeno y usamos gestágenos. Por eso te decía, sobre todo, que la pastilla de emergencia no tiene estrógeno, o sea que no tiene contraindicaciones. Y en general no cae mal, no le trae ningún síntoma. Lo que sí sucede es esto del patrón de sangrado, ¿sí? Que va a cambiar, que por ahí no sabe cuándo va a ocurrir la menstruación. Entonces, puede adelantarse, puede venir el día que iba a venir o puede atrasarse. Si se atrasa más de una semana, bueno, recomendamos hacer un test de embarazo porque la efectividad no es 100% como ningún método. Pero no tienen estrógeno, o sea que prácticamente la única contraindicación que tendrían los estrógenos, que es el riesgo de trombosis, no lo tienen. Marisa, ¿qué recomendás en adolescentes? ¿Cuál es el método, más efectivo? Más allá de que, como decíamos, ¿no? Vos como médica
haces un asesoramiento. Digo, pero en general, ¿qué es lo que ves en consultorio? No, nosotros, ya vuelvo a lo mismo y me quedé en el segundo momento, que es decirle todas las opciones posibles, y ahí es el tercer momento de la paciente elige el método. Claro. La edad por sí misma no contraindica ningún método anticonceptivo. Ni las adolescentes ni las pacientes perimenopáusicas tienen contraindicado ningún método por la edad. Bien. Lo que me va a contraindicar el método es la condición, es si tiene asociada la perimenopáusica, por ejemplo, hipertensión, o es fumadora mayor de 35 años, o las migrañas con aura para todas las edades, etc. Eso me va a contraindicar un método, pero la edad no. O sea que la adolescente, si es sana, puede elegir cualquiera. Va a depender de lo que ella quiera. Por eso es tan importante esa escucha que te decía al principio, realmente escuchar. Si no quiere contarle a la madre, si vos sabés que nuestras leyes dicen que a partir de los 13 años la paciente tiene derecho a decidir y elegir con qué cuidarse y qué es el bien mayor, y nosotros no tenemos por qué informarle a la madre o pedirle permiso para que la paciente elija un método. Y esto incluye el DIU, el implante, todos. Así que puede elegir cualquiera. Las recomendaciones mundiales para los adolescentes son los métodos de larga duración. ¿Por qué? Porque es la paciente más fértil, porque es la que va a usar por más largo tiempo el método anticonceptivo y porque es la que necesita mayor efectividad. Entonces, cuanto menos dependa de ella, mejor va a ser para ella. Pero la que elige siempre va a ser la paciente. Marisa, ¿cómo ves, después de ya haber pasado unos años de la ley de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, cómo se ha instalado, digamos, esto, cómo se lleva adelante, digo, también en función de todos los requerimientos que tuvo? Bueno, es una ley que ha venido, por suerte, para solucionar muchas situaciones de inequidad con las pacientes. Yo tuve, por suerte, la oportunidad de estar en el Congreso hablando a favor de la ley, y la verdad que en mi experiencia, que es de unos bastantes años, yo he pasado y he vivido adolescentes de 14 años morirse en una terapia intensiva por haber usado perejil, por ejemplo, o haber sacado en algunos legrados que hacíamos en esa época. Ahora no hacemos más esas cosas, no hacemos más, no, sí se hacen en donde no tienen AMEU, pero no es lo ideal. He sacado dientes de ajo, o sea, he tenido toda esa experiencia, mujeres que se ponían unas pastillas de permanganato de potasio que no les producían aborto y les hacían unas lesiones tremendas. Así que después de haber vivido todas esas situaciones y haber aprendido que una mujer que quiere interrumpir un embarazo lo va a hacer, así se muere en el intento, creo que esto ha venido a solucionar en ese caso la mortalidad innecesaria de muchas mujeres jóvenes. La interrupción tiene un proceso muy largo. Empezamos copiando el modelo uruguayo de disminución de riesgos y daños, donde podíamos explicarle a la paciente qué no tenía que hacer porque ponía en riesgo su vida y qué posibilidades tenía. Y la ley, por supuesto, blanqueó todas estas situaciones que existían, como siempre. El que podía pagarla la pagaba, el que no podía. Y era muy difícil conseguir las pastillas para la interrupción. Con la ley, no solo disponemos y podemos hacer una receta y explicarle a la paciente lo que tiene que hacer del misoprostol, sino que se incorporó la mifepristona, que hace que este combo sea casi 100% efectivo en una interrupción de embarazo y casi sin ningún riesgo para la salud de las mujeres. O sea que bajó también la mortalidad en ese sentido y la asistencia en los centros de salud públicos se llevan adelante como corresponde, y privados, sí. No sé si como corresponde, yo creo que todavía falta un largo camino. No es lo mismo la ciudad de Buenos Aires con recursos y claro, con una población, que lo que pasa en NOA, NEA. Lamentablemente, hoy por hoy, depende mucho de las provincias, porque Nación no está comprando la medicación, y entonces, si bien hay ley, si vos no tenés con qué llevarla a cabo, se hace muy difícil.
estaba el Planenia, no sé si te acordás, que era el programa de prevención de embarazo no intencional en la adolescente, que empezó en el gobierno del PRO y siguió en el gobierno de Alberto Fernández y funcionó muy bien. Los números demostraron que bajó en un 50% el riesgo de embarazo, el embarazo en adolescentes, que aumentó la denuncia por violencia en las niñas menores de 14 años de abuso y violaciones y violencia doméstica, y que mejoró muchísimo toda la accesibilidad a los métodos y a la educación. Eso está suspendido y es una ley que todavía no estaba del todo conocida por la gente. La gente todavía no sabía cuáles son sus derechos y a dónde podía ir, y todavía no todos los profesionales cumplían con la ley en el sentido de o asesorar y hacerlo, o si tenían objeción de conciencia, derivarlo a un profesional que lo pudiera hacer. Creo que eso está muy detenido y que... Sí, se finalizó, de hecho, los contratos en un 80% del personal que ejecutaba justamente este programa, y se redujo todo el presupuesto que digamos, llevaba adelante, ¿no? Este plan que vos decías era el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Sí. Nosotros éramos yo estaba como parte del consejo asesor del ministerio, tanto en salud sexual y reproductiva como en anticoncepción, como en el Planenia, y conjunto a otras ONG y sociedades científicas. Y bueno, en estos años últimamente lamentablemente no nos han llamado nunca ni hemos podido trabajar con esto. Esperemos que en algún momento se reactive. También aprovecho para decir que la natalidad ha bajado no por culpa del aborto, sino porque las pacientes pueden decidir cuándo, cómo y con quién tener hijos, y si quieren tener hijos, y que va a interrumpir el embarazo la persona que no quiere no quiere continuar con ese embarazo, digamos. Lo que hace la anticoncepción es darle la posibilidad y la interrupción a alguien que no había elegido tener un embarazo, tenía un embarazo no intencional, poder no continuar con el mismo. La natalidad depende de otras cosas y ha bajado en el mundo entero. Claro, te iba a decir, la anticoncepción está más vinculada con la planificación personal y familiar, obviamente en cada caso. La caída en la natalidad tiene otros factores que inciden, que son muchos, múltiples, que no tiene específicamente una cuestión netamente médica o de salud, sino que son multidisciplinarios también en la investigación. En mi experiencia, que tengo bastantes años en esto, y he visto el momento en que se nos morían las pacientes, la paciente que decidió no tenerlo, no lo va a tener, así, ya te digo. Se le vaya la vida, claro. Sí, no, eso no salva vidas, definitivamente, al contrario, bajo mi experiencia y mi criterio. Por eso es tan importante tener todo este abanico enorme de métodos anticonceptivos y saber que ninguno es 100% efectivo, y por eso la anticoncepción de emergencia viene a ocupar también ese lugar fundamental, que es cuando me falló el plan A. ¿Sabés, Marisa? Me parece tan importante volver una y otra vez a hablar sobre estos temas, porque muchas veces se dan por sentado, ¿viste? O se hablan entre amigas o entre gente que por ahí no sabe bien médicamente o las consecuencias en la salud, o esto que nos estás contando, que es fundamental hablarlo, porque en esto podemos pensar, planificar y saber a conciencia, ¿no?, qué tenemos que usar y qué no las mujeres. Sí, bueno, para mí que hago básicamente salud sexual y salud reproductiva y trabajo con adolescentes, es fundamental sobre todo darles la capacidad de elegir y decidir, y que cada uno en función de los conocimientos pueda elegir lo mejor para cada uno, sin que esto dependa de si tenés un acceso económico o no, o si tenés posibilidades o no, o incluso las familias, que a veces, por eso es tan importante la educación sexual integral para todos, porque uno no sabe dentro de qué familia está esa adolescente, por ejemplo, si tienen la capacidad. Yo, por ejemplo,
tengo hechos varios trabajos, pero sobre las hijas de madres adolescentes que repiten muchas veces esas historias, con lo cual todo esto viene a darle otra posibilidad que por ahí no estaba en su núcleo familiar. Por eso es tan importante que el Estado, para mi criterio, se haga cargo de garantizar esto para todos por igual. Y después cada familia educará en su religión o en sus creencias a sus hijos, pero yo creo que es un deber del Estado garantizar la educación para todos y para todas de la mejor manera posible. Claro que sí, pensamos igual. Marisa, gracias por tu tiempo, por toda la información que nos compartiste, que para mí es fundamental tenerla para poder después hacer uso y tomar una buena decisión de cómo queremos cuidarnos en lo personal y en lo íntimo. Te mando un abrazo fuerte y buen fin de semana. Muchas gracias igualmente y siempre disponibles para tratar todos estos temas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte. Estábamos hablando con Marisa Labotsky, ella es médica ginecóloga, especialista en ginecología infanto-juvenil, que nos contó y nos habló de este nuevo método anticonceptivo, una nueva pastilla mal llamada, como nos contaba del día después, pero que es fundamental, y a partir de eso poder saber para qué funciona, para qué la tenemos que usar, y todos los métodos anticonceptivos que existen justamente para tener una mejor capacidad de decisión, ¿no? De qué hacer, cómo cuidarnos y qué queremos para nuestras vidas. Bueno, pasaron 2 minutitos de las 2:30 de la tarde en este sábado 23 de mayo, un sábado soleado, agradable, 14 grados 7 de sensación térmica. Tenemos el solcito, qué mejor que eso para disfrutar este arranque de este fin de semana largo, así que no te vayas porque tenemos más. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo, la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las voces que importan, las historias que merecen ser contadas. Seguimos acá, en Nada Personal, con Anabela Messina. Hacemos una pausa para escuchar las voces que valen la pena escuchar. Oh, yeah.
agradecer, después de tanto enloquecer, por toda esta gran lección de vida. Siento que mi corazón va a salir de la emoción en un mar de lágrimas y risas, viéndote así, sintiendo lo que hoy me entregas en medio de este mar de amor. No tengo y acá más estamos escuchando un poquito de música, que como siempre digo, la música nos hace bien, nos llena el espíritu, nos predispone bien en este sábado. Siempre me gusta escuchar música, no sé a vos qué te pasa, pero a mí me encanta porque la música nos revitaliza en todo momento. Así que hoy les quiero contar una historia que cuando la conocí me encantó y quiero compartirla con todos ustedes. Se llaman ellas abrazadoras. Son voluntarias que brindan contención, también abrazos, por supuesto, contacto físico, piel a piel. ¿Con quiénes? Con los bebés, con los recién nacidos, con los prematuros. Es un trabajo enorme que demanda muchísimo amor, que se hace en las maternidades. Es un proyecto que está muy, muy asentado allá en la nueva maternidad provincial de Córdoba y se vehiculiza a través de la Fundación Abrazadoras. Y estamos con una de ellas, con Marcela Fernández. Buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bien. ¿Cómo bien. es? Gracias por invitarnos. Por favor, un gusto tenerlas. ¿Qué hace la Fundación Abrazadoras? Digo, ya el abrazo es esa sensación que uno cuando se lo dan nos da paz y tranquilidad. Me imagino que hacerlo a los bebés también genera esa paz y esa tranquilidad que a veces necesitan esos pequeñitos. Sí, nuestra tarea principal es el abrazo, bien como vos decís, el abrazo que tiene una técnica, tiene un objetivo. Levantar un bebé con la técnica del COPAP, que quiere decir contacto piel a piel, un bebé que está en la UCI, en la unidad de cuidados intermedios, o en la UTI, en los cuidados intensivos, y tenerlo en brazos. Aclaro que el piel a piel en el caso nuestro es sobre nuestra ropa. En el caso de que lo pudiera hacer mamá o papá, sí va piel a piel. Hace que ese bebé reduzca el estrés que genera estar en una incubadora, los sonidos de las unidades, las intervenciones que el bebé recibe, necesarias para el cuidado de su salud, y lo que hace que el neurodesarrollo de ese bebé esté estimulado, que reduzca el estrés, que su ritmo cardíaco y su ritmo respiratorio se acompasen al del cuerpo de quien lo abraza. Todo colabora para que este bebé crezca mejor, crezca más rápido, que el objetivo del alta más pronta se dé. Entonces, bueno, está comprobado médicamente, ¿no? Que el amor, el contacto físico, el cariño, ayuda justamente al alta médica, pero también al desarrollo cognitivo de los niños. Sí, nosotros tenemos un lema que es abrazos que nutren, la nutrición emocional, ¿cierto? Pero además a nivel fisiológico, como vos decís, está estadísticamente comprobado que estos bebés que reciben más tiempo de abrazo salen adelante más rápido. Entonces, esa es nuestra tarea principal. Con la capacitación que recibimos, que es de 2 a 3 meses de capacitación, de periodo de prueba, y con la anuencia de todo un personal de salud, y como vos bien dijiste, nosotros trabajamos en la maternidad provincial con autoridades que permiten, y el equipo de salud que permite que personas que no venimos de la salud
entremos a las UCI con la responsabilidad que eso significa y nos den permiso para levantar esos bebés, bueno, podemos cumplir nuestra tarea, brindar un tiempo, porque lo nuestro es un voluntariado, entonces brindar un tiempo personal para esos bebés, siempre parada sobre la base de los derechos, ¿no? El derecho de ese bebé de tener un desarrollo lo mejor posible, lo más cuidado posible, garantizándole por un lado la salud y por otro lado esto que nosotros ayudamos a brindar siempre cuando la familia no puede estar. Claro. Nos estimulamos a que la mamá y el papá sean los primeros que estén ahí, ayudamos y abogamos porque ellos estén, hablamos con ellos para que lo levanten, lo abracen, pidan permiso, puedan ejercer sus derechos de papá de estar adentro de las unidades, acompañando a ese bebé todas las horas que se puedan. Marcela. Sí, perdón. No, ¿cada cuánto van las voluntarias a la maternidad? ¿Cómo se organizan? Porque como decías, es un trabajo voluntario, ustedes lo hacen de corazón, no reciben nada a cambio más que la posibilidad de estar, y me imagino la satisfacción, ¿no?, de poder hacer ese trabajo. Sí. A nivel personal es maravilloso saber que uno aporta algo en otras vidas, ¿no? Nosotras somos un grupo de más de 50 voluntarias, con la doctora Ana María Rognone a la cabeza, que es quien hace muchos años está con este proyecto, un proyecto que se fue transformando y ahora somos una fundación, que ha sido premiado el proyecto y reconocido aquí en Córdoba. Somos más de 50, asistimos a la mañana y a la tarde, 3 horas y media por turno, de lunes a sábado. Y aproximadamente somos entre 5 o 6 por turno, ¿sí? En general, vamos una vez por semana cada una. Tengo compañeras voluntarias que pueden aportar 2 veces por semana. Eso depende de cada una y de la organización familiar. Pero nosotras brindamos al menos una vez por semana nuestro tiempo para ir a estar con los bebés. ¿Cuándo te sumaste vos a las abrazadoras? Yo en 2023, junto con la mudanza, porque nosotros, la fundación estaba en el Hospital Misericordia, y era un grupo chiquito. Al inaugurarse la nueva maternidad se unificaron 2 maternidades acá en Córdoba, y a partir de ahí fue un crecimiento exponencial, tanto de cantidad de bebés y de necesidades, como de nosotras. O sea, pasamos a ser de 12, 15 personas voluntarias a más de 50 como somos ahora. Y ahí te sumaste y ahí empezaste este camino que... ¿Qué significa para vos en tu vida? Mirá, yo conocí a las voluntarias abrazadoras en una nota como esta. Viendo un día la tele, vi que las chicas contaban lo que hacían y ahí nomás sentí que quería estar ahí, que quería ser parte y bueno, no paré hasta lograrlo. En este momento nosotros tenemos la convocatoria cerrada. Igual de todos modos les decimos siempre cuando nos consultan en nuestro Instagram que hay un formulario de inscripción, que se anoten igual, porque pasito a paso vamos viendo la posibilidad de incorporar voluntarias, o cuando alguna por algún motivo tiene que dejar, ahí volvemos a ver los formularios de inscripción. Y fue un cambio enorme en mí. La posibilidad de pertenecer a un voluntariado, sea el que sea, genera un montón de cuestiones personales y de una red alrededor de gente que sabe lo que hago, que nos ayuda, que pregunta cómo puede
participar, cómo puede ayudarnos. Y aprovecho para decirte que la gente puede ayudar de muchas formas. Nosotros recibimos donaciones, pero además compartiendo lo que hacemos, difundiendo nuestra tarea, también es de gran ayuda. Nosotros vamos y abrazamos los bebés, pero además recorremos las habitaciones, acompañamos a esa familia, acompañamos a esa mamá que está internada y que en algunas ocasiones está sola o que tiene otros niños en casa. Aportamos información cuando la necesitan. Claro, es que a veces cuando en las maternidades se viven historias complejas, difíciles, no siempre, digamos, las historias familiares son las mejores y a veces las mamás, como decís, ¿no?, están solas, o esos bebés también tienen que estar solos porque la mamá a veces se tiene que dividir con otros hermanitos, porque tantas historias habrán visto ustedes. Qué fundamental, ¿no?, el trabajo que hacen. Digo, porque las enfermeras a veces no dan abasto, porque los médicos no llegan a atender a todos los requerimientos y porque a veces las necesidades les exceden, ¿no? Digo, hay mamás que realmente no pueden llevar adelante sus maternidades de la mejor manera posible. Sí, ahí estamos nosotros. Yo te contaba que nosotros abrazamos cuando la familia no puede estar y la familia nos firma un consentimiento, hay un consentimiento firmado, un permiso, no es que vamos y abrazamos a todos los bebés, sino hay un consentimiento escrito que compartimos con la familia y que alguien de la familia nos firma para que nosotras podamos acceder a ese bebé, podemos sacarlo de la incubadora, tenerlo entre 1 hora y media y 2 horas en nuestros brazos, y también saber un poco de la historia y la necesidad de esa familia. Sí, es cierto que uno se cruza con historias que ni siquiera imagina que existen, y en lo personal yo le deseo a todo el mundo que alguna vez en la vida se les cruce un voluntariado, no importa el que sea, pero que se les cruce en su vida y puedan brindarse, porque uno cree que va a dar y lo que sucede es que recibe y que crece. ¿Qué sentís al tener esos bebitos piel a piel, abrazados, sosteniéndolo 1 hora y media, como nos estás contando? Es ese momento de la vida tan mágico, ¿no? Que es los recién nacidos. Digo, muchos de ellos atraviesan situaciones complejas de salud y por eso están internados. Sí, no todos los bebés pueden ser abrazados, depende de la condición de salud, depende de la autorización médica también, e incluso de ese día de la enfermera que es quien nos dice, quien está en la sala y quien nos dice si se puede levantar o no, hoy prefiero que no, pero realmente uno con el bebé en brazos siente que está aportando algo a esa vida, ¿no? Que está apoyando el derecho de ese niño de crecer sano, de tener todo lo que merece tener, y bueno. ¿Qué haces? ¿Les hablás? ¿Les cantás? No. ¿O estás en silencio? Muy por el contrario, mira, es lo que uno tiende a hacer, amacarlos, muy por el contrario. La técnica consiste en que el bebé se relaje lo más posible. Entonces, que ese cerebro descanse, como te decía antes. Un bebé dentro de una incubadora, con los sonidos, las luces, más las intervenciones médicas necesarias, está en una situación de estrés. Entonces, lo que el abrazo busca es que el bebé se relaje lo más posible. Nosotros no los estimulamos a los bebés, no les cantamos, no los movemos, no los acunamos. Buscamos que el bebé se relaje también con una postura personal nuestra, corporal y personal de relajación,
para que ese cerebro descanse. El bebé no necesita, en ese abrazo el bebé no necesita energía para controlar la temperatura corporal, para controlar la respiración, el ritmo cardíaco, porque de algún modo ese abrazo se lo está brindando. Entonces toda esa energía va a ir a que el bebé crezca. Y eso es lo que uno le brinda, ¿no? Claro. Eso es muy importante aclararlo, porque viste que cuando uno alza upa a un bebé, le salen tener como distintas reacciones. En este caso, como decías vos, este abrazo tiene un acompañamiento médico y tiene un seguimiento como para que justamente tenga un efecto que es lo que se quiere y lo que se busca, ¿no? Que el bebé esté mejor, que pueda tener un crecimiento adecuado para ese momento en el que se encuentra. Marcela, ¿cómo podemos ayudarlas a las abrazadoras? Mira, hay muchas maneras de ayudarnos, ¿sí? Nosotros recibimos donaciones porque hay mucha gente que lo necesita, entonces hay gente que nos acerca ropa de bebé en buen estado, ropa para las mamás, pañales, insumos para bebé de todo tipo, cochecitos, toallitas, mamaderas, jabón. Chupetes. Sí, chupetes, que es una de las cosas que siempre nos hacen falta. Y otra manera es ayudarnos difundiendo nuestra tarea, ¿no? Porque ahora nosotros, al ser fundación, tenemos la posibilidad de comunicar de otra forma nuestra tarea, de abrirnos, de que nuestro proyecto quizá muy prontito pueda desarrollarse en otras maternidades. Ahora solo estamos en la maternidad provincial, que es un montón, como te decía, somos más de 50. Este ponchito que usamos es un... Las identifica ahí entre los médicos, las enfermeras, y están ustedes, las abrazadoras. Es una carta de presentación. Claro. Nosotros caminamos por los pasillos y las familias, las mamás, enfermeras, la gente saben quiénes ya sabe son. Quiénes somos, ya sabe qué venimos a hacer. Pero ahora tenemos una página que es fundacionabrazadoras.org.ar, en donde también está la posibilidad de donar dinero, con un aporte económico desde lo más pequeño hasta aportes más grandes, y eso a nosotros nos ayuda justamente a conseguir lo que esta gente necesita. Claro, ¿sabés qué, Marcela? Llegué a ustedes por una fundación que hace el mismo trabajo en Chile. Sí. Y yo digo, qué lástima que esto que hacen ustedes tan hermoso en Córdoba no esté por todo nuestro país, porque realmente en las maternidades seguramente que hace falta este trabajo de voluntarias como vos y de todas tus compañeras, para hacer ese trabajo, ¿no? De poder acompañar y darles amor a estos bebés. Sí, yo creo que una de las cosas importantes es que los equipos de salud y las autoridades de salud se abran a esta posibilidad, ¿sí? Claro. Que nosotros, con un caminito de hormiga y de mucho tiempo, lo lograron las personas que estaban antes que yo, pero que el equipo de salud se abra y reconozca el valor de esta técnica, y nosotros también, el caminito tuvo mucho que ver con eso, con de alguna manera convencer a los médicos y enfermeros de que lo que estábamos haciendo no era qué bonito, vengo a abrazar el bebé un ratito porque el olor del bebé es hermoso, sino que es muchísimo más lo que hacemos. Entonces, ¿crees que hay cierta resistencia por parte de algunos médicos? La verdad que no me animo a decir decir la palabra resistencia.
hay mucha responsabilidad en esa tarea, ¿cierto? Claro, sí. Yo te contaba que a nosotros nos capacitan durante mucho tiempo y pasamos un periodo de prueba, digamos, te están prestando de algún modo un bebé que está ahí porque es prematuro, porque tiene bajo peso, porque necesita crecer, porque necesita muchos cuidados. Entonces hay cierta responsabilidad y cuidado que tiene que ver con los responsables de esa unidad de cuidados intensivos o de esa unidad de terapia intensiva, que hace que todavía existan algunas barreras. No me animo a decir la palabra resistencia. Sí, ciertas barreras que existen en Chile, que existen en otros lugares del mundo, que en Córdoba seamos un montón de abrazadoras y que los medios de comunicación se hagan eco y nos ayuden a difundir esto, creo que abre puertas. Y vamos a seguir abriendo puertas para que se expanda esta técnica a todas las maternidades, porque damos fe y vos nos lo estás contando de que realmente hacen muy bien y un gran trabajo. Marcela, muchas gracias por contarnos todo lo que hacen allá las abrazadoras en Córdoba y por acercarnos, ¿no? Este amor que se nota desde la cámara que tenés con todo lo que haces. Gracias a vos, muchísimas gracias de parte mía y de todas las voluntarias abrazadoras de Córdoba. Y bueno, acá estamos, cuando quieras volvemos a contarte más. Claro que sí, hay mucho más porque hacen un trabajo enorme. Fuerte abrazo para vos y para todas las abrazadoras. Gracias, un gusto. Chao. Estábamos hablando con Marcela Fernández. Ella es una de las voluntarias de la Fundación Abrazadoras, que están haciendo un gran trabajo allá en la maternidad de Córdoba. Tienen su versión en Chile y en otras partes del mundo, pero esperamos que esta técnica que usan para llevarles el amor, la contención y la posibilidad de crecimiento a los bebés prematuros y que a veces tienen situaciones críticas de salud pueda expandirse a todas las maternidades de nuestro país. Si quieres ayudarlas también, ¿no? Puedes entrar en su página que se llama www.fundacionabrazadoras.org.ar. Así que ya lo sabés, sumate de alguna manera, o si no, también replica todo lo que hacen. Llegamos al fin de Nada Personal, faltan 2 minutitos nada más para que se cumplan las 3 de la tarde de este sábado. Como siempre te digo, disfrutá de este fin de semana, descansá, planifica algo lindo al aire libre, tómate unos mates, si no te gustan unos mates, un té, lo que tengas. Decile a quien tenés al lado cuánto lo querés, que eso es importante y hace bien. Gracias, por supuesto, a la operación técnica, como siempre, a Javier Martínez, que corre para un lado y para el otro, asistiendo a todas las notas que hacemos. Gracias también al espacio, a Ecomedios. Y bueno, los espero el próximo sábado acá en Nada Personal. Chau, chau.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,